Al nombre de Cristo, Gloria. Y a su nombre, Gloria. doy primeramente gracias a Dios por esta oportunidad y luego al pastor que así me la concede. Mi tema en esta noche es la intervención de Dios en los imperios. Vamos a estar leyendo para darle inicio en Daniel 2:21. Gloria a Jesús. Verso 21. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se puede quedar tranquilito ahí. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Ven obrando en esta noche, Señor, en cada vida, Señor amado. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos, Señor. Habla cada vida en esta noche, Señor, a través de tu palabra, Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Vamos así a estarle dando inicio a este estudio. Yo sé que existen más imperios y que hay más imperios, pero quiero enfocarme específicamente en estos 7 imperios. Y vamos a empezar definiendo la palabra imperio. La palabra imperio quiere decir autoridad, quiere decir poder, dominio. Gloria al Señor. Un imperio está constituido por el poder de un Estado que domina ese territorio y demás territorio de otras naciones. No es igual que un gobierno presidencial como ahora en este tiempo, como Abinader, porque Abinader solamente gobierna a República Dominicana, pero un emperador gobierna esa nación donde se encuentra y otros estados de otra nación. Podemos ver en la antigüedad que existían algunos imperios y vemos aquí que tenemos el imperio egipcio, 3000 años antes de Cristo. Tenemos el imperio de Asiria, 932 años antes de Cristo. Tenemos el imperio de Babilonia, 606 años antes de Cristo. El de Medo-Persia, 538 años antes de Cristo. El de Grecia, 333 años antes de Cristo. Tenemos también el de Roma, 168 años antes de Cristo. Y el anticristo, que este no ha sido todavía y será en el siglo, a final del siglo. Cabe destacar que esos imperios, a pesar de que habían algunos imperios que tenían muchos dioses y adoraban a muchos dioses, pero Dios siempre tenía la vista puesta sobre estos imperios. A pesar de que ellos sacaban a Dios, Dios siempre intervenía, porque también en estos imperios estaban los hijos de Dios, que era el pueblo de Israel. Y aunque no estuvieran ellos, también Dios usaba hombres para que a través de estos hombres de Dios, Dios se daba a conocer. No era para que conocieran a estos hombres de Dios, sino para Dios darse a conocer. Porque cuando Dios nos usa a cada uno de nosotros, no es para que nos conozcan a nosotros, sino para que conozcan su poderío y su majestad. Por eso dice la Biblia que a lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Por eso Él no escoge a los grandes, a los poderosos. Él escoge a aquellos que se creen que no son nadie, para que se pueda manifestar y se pueda entender y ver que verdaderamente es Dios manifestado en esa persona. Vamos a iniciar con el imperio egipcio. El imperio egipcio, 3000 años antes de Cristo.
Este imperio practicaban algunos pecados que eran desagradables a Dios, pero a pesar de que ellos practicaban esos pecados, Dios como quiera estaba pendiente, porque Dios está pendiente de todas las naciones, de todos los reyes, sin importar cuáles dioses adoren, porque el plan de Dios es llevar salvación y liberación a cada nación y a cada pueblo. El imperio egipcio, primeramente voy a dar inicio de una reseña de la civilización que fue fundada por Menes, y su capital, la primera capital de Egipcio, se llamaba Memphis, pero luego pasa a ser imperio, y dice que ellos pecaban, tenían algunos pecados como la idolatría. Todos sabemos que Egipto era muy idólatra. Egipto le encantaba la idolatría, y la idolatría no era nada más que ellos tenían dioses ajenos. La idolatría también puede darse en el caso de que usted ponga cualquier cosa o cualquier persona o cualquier objeto, lo que sea, en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Pero también vemos que ellos practicaban la zoofilia, y vemos que practicaban el incesto y la necrofilia. Esta gente eran tan pecadores que ellos, la necrofilia, eso era que ellos tenían relaciones sexuales con cadáveres humanos, con personas ya muertas. Pensamos que eso no podría existir, o que quizá vemos las cosas que existen ahora como que son guau, pero ya todo eso fue. Dice la Biblia que no hay nada, que todo lo que es ahora ya fue. También vemos que ellos practicaban el incesto. Dice la Biblia que está prohibido casarse familia con familia, y esas personas, ellos se casaban entre familia, practicaban este pecado que era desagradable a Dios, pero aún así Dios en su infinita misericordia interviene. Hay países que necesitan una intervención divina, porque con el poder humano no se puede solucionar nada. También vemos aquí la característica de este imperio. Ellos eran soberanos, era un imperio soberano. Recuerden que era el faraón quien dominaba. Faraón se creía Dios, y lo creían como un Dios también. Era como si fuera el Dios de ellos, un Dios en la tierra. Él se creía el poderoso. Recuerden cuando Nabucodonosor dijo, no es esta. Exacto. También vemos que era un pueblo muy esclavista. Ellos mantenían siempre la esclavitud, y al pueblo de Israel lo mantenían esclavo. También ellos eran, una de sus características era que era un sistema tributario. Ellos cobraban tributos entre ellos mismos, pero también ellos mismos era que repartían las porciones como tenían que repartirlas o como ellos querían. Vemos algunos aportes. Sabemos que cada imperio en esa época aportó algo al mundo, y vemos que los egipcios fueron los primeros que crearon la tinta y el papiro. El papiro, eso era una mata que ellos usaban ese material para escribir, y ellos fueron los creadores de eso, porque todavía el papel no existía, porque el papel fueron los chinos, y los chinos todavía en esa época no existían. También vemos que las grandes pirámides y las bibliotecas, también ellos fueron los primeros creadores, fueron los que dieron esos aportes al mundo, que ahora mismo nosotros estamos disfrutando de un lapicero, porque antes nada de eso existía. También vemos los profetas que Dios usó. Dios usó a algunos profetas, por lo cual intervino en este pueblo. Primero usó a Abraham. Recuerde que Abraham, el padre de Abraham, era idólatra, pero ya Dios tenía propósito con Abraham, y Abraham se casa con Sarai, y ellos se van a Egipto por una hambruna que había una hambruna, y ellos descienden a Egipto, y allá
él le dijo a su esposa, a Sarai, que él iba a decir que ella era su hermana, porque era muy hermosa, y él pensaba o se imaginaba que la podían tomar como mujer. Pero a Dios nada se le escapa. Está bien que él dijo esa mentira, pero nosotros, cuando vamos a un lugar por mandato del Señor, no tenemos que hablar mentira para que Dios quizás salve o nos salve, porque Dios ya conoce todo lo que va a pasar. Y dice la Biblia que cuando el faraón y los que estaban ahí le pareció que era hermosa y le dijeron al faraón de ese entonces, y él quiso tomarla. Y dice la Biblia que el mismo Dios mandó plaga a faraón y a toda su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está pendiente de sus hijos y también está pendiente porque si eso pasaba, el faraón iba a caer bajo maldición porque el propósito de Dios tenía que cumplirse. También vemos que Dios utilizó a José, un joven guardado para Dios, un joven sabio, un joven que pasó muchos procesos para llegar al propósito de Dios. Pero vemos aquí que Dios los utilizó de una forma extraordinaria, ya que el faraón tuvo un sueño y eso le preocupó. Así como el faraón en ese tiempo tuvo ese sueño, cada presidente de esta época, Dios le habla a través de los sueños. El que ellos no lo digan en las redes sociales no significa que Dios no le habla. Dios le habla y quizás le dice el porvenir, lo que va a pasar si ellos hacen tal y X cosa. Quizá ellos tengan alguna persona cristiana cercana a ellos, allegada a ellos, y quizá le cuenten el sueño y Dios le dé la interpretación, pero ellos quizá no hagan caso, porque Dios no actúa como nosotros. Dios primero le advierte y le revela y puede también mandarle cualquier revelación a través de uno de sus siervos, puede usar. Tú puedes ser ese José que Dios quiere utilizar para hablarle al rey que está en el palacio, para hablarle al presidente que necesita escuchar, que necesita esa dirección de Dios. Tú puedes ser ese José que está reservado en el anonimato para hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Egipto era un lugar de donde muchas naciones se alimentaban porque era un lugar próspero. Entonces cuando el faraón tiene este sueño se turba, pero él no sabe lo que significa. Tiene que buscar a alguien sabio que se lo interprete, y el único que podía interpretárselo era Daniel. Era José, perdón. Y entonces Dios puso la mente de José para que ayudara al faraón. José le prestó su mente, su inteligencia a faraón para que el pueblo no se muriera de hambre y para que se sepa administrar en su reino y las demás naciones, los demás pueblos puedan ir allá a socorrerse. Porque el plan de Dios siempre tiene un plan para sus hijos, y aunque ese pueblo no esté pendiente de Dios, Dios siempre está pendiente de ese pueblo. Él siempre y trata de buscar la forma de llegarse a ese pueblo y de revelarle quién es Él. También tenemos a Moisés, todos sabemos la historia de Moisés. Dios usó a Moisés también en este imperio y Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel, y también lo usó. Vemos que Dios usó a Moisés, pero Moisés tuvo muchas persecuciones, porque a veces pensamos que si Dios lo va a usar, usted no va a tener. A Moisés intentaron matarlo desde pequeño. Fue un milagro de Dios, vamos a decir, el propósito de Dios lo mantuvo vivo, porque Dios lo tenía para esa ocasión y para ese momento, para que liberara al pueblo de Israel. Así también usted que está siendo perseguido, puede ser que Dios lo tenga para una ocasión en específica, para liberar a alguien. Vemos el final de ello. El Señor le dice a través de Isaías, vemos la cita ahí, Isaías 19:27, ellos terminaron. El Señor le dice a Isaías que él iba a andar desnudo con las nalgas afuera, y que así mismo, para darle una enseñanza a ellos, que así mismo los asirios lo iban a sacar a ellos desnudo, y así mismo lo pasearon a ellos desnudo, porque ellos tenían que ser castigados
Porque Dios siempre quiso que ellos no dependan de Egipto, sino que ellos tenían que depender de Dios. Ellos tenían que depender de Dios, no de Egipto. Entonces ellos siempre querían que Egipto los socorriera por las riquezas o por la abundancia que tenía Egipto. Y así mismo nosotros. Egipto ahora mismo representa el mundo para nosotros. Nosotros no podemos depender del mundo. Nosotros no podemos depender de un presidente, de una nación. Nosotros tenemos que depender de Cristo y socorrernos cuando necesitemos socorro, ir a Él, no a un humano. Gloria al Señor. También tenemos aquí el de Asiria. Recuerden que los asirios, esta gente eran malos y descuartizaban la gente. Lo mataban como que nada era nada. Vemos algunos pecados que ellos practicaban, que era el asesinato. Ellos asesinaban a la gente. También vemos que ellos, la avaricia. También vemos aquí el robo y la soberbia. Ellos eran muy soberbios, porque como ellos eran una potencia fuerte, ellos se creían ellos y eran muy soberbios. Y a Dios no le agradaba esto. Pero aún así Dios en su misericordia intervino en este imperio. Vemos alguna característica también de ellos. Ellos eran brillantes en relieves. Ellos también eran buenos guerreros. Ellos eran buenos guerreros. Y vemos aquí los aportes al mundo que ellos, todo lo que ellos aportaron. Fueron los primeros en planificación de ciudades. Y también tenían su propia escritura. Ellos tenían su propia escritura. Vemos aquí también los profetas que Dios usó. Dios usó a Isaías en este imperio. También usó a Jonás. Recuerde que Jonás, la primera capital de este imperio de Asiria era Nínive. Y recuerde que Dios mandó a Jonás a Nínive. A veces juzgamos a Jonás que porque Jonás es un desobediente, Jonás no quería ir. Pero Jonás no quería ir, no era por nada, porque él simplemente era desobediente. Era por lo malo que eran estas personas y cómo ellos descuartizaban a la gente. Y según la historia, no lo dice la Biblia, ellos fueron que le mataron a su papá, según la historia. Entonces, nosotros a veces lo juzgamos, pero nosotros, a usted que lo manden ahora mismo para Haití, como está Haití, usted se va a preguntar, pero ¿cómo yo voy a ir a Haití? Para que me maten allá como mataron a esas personas que fueron a ayudar. Pero vemos que Dios en su misericordia manda a Jonás a Nínive y Dios salva a esa ciudad. O sea, que Dios, aunque los reyes, las personas, porque dice aquí que ellos hacían tantas cosas abominables, dice que los pecados de ellos subieron a la presencia de Dios. Cuando ya los pecados suben a la presencia de Dios, es porque ya esta gente son demasiado malos. Pero aún así Dios usa a Jonás en su misericordia para salvar a este pueblo. También Él usó al profeta Nahum. Gloria al Señor. Y vemos aquí el fin de ello, el fin de este imperio. Dice en la Biblia, en Nahum 1:14, Nahum profetizó que de este imperio no iba a quedar memoria ni siquiera de su nombre, que Dios lo iba a destruir, como cuando Dios desarraiga algo de raíz, que Dios lo iba a destruir completamente. Porque los pecados que comete la nación, que cometen los presidentes, que cometen los pueblos, no se quedan impunes. A veces nosotros pensamos, y aún los que gobiernan en esta tierra piensan que ellos son lo grande y que se hace lo que ellos digan, y a ellos se les olvida que el Dios que gobierna arriba lo está vigilando. Y Dios no se olvida. Dios tiene pendiente a cada nación y a cada pueblo para bendecirlo, pero si lo que se merecen es castigo, lo castiga, porque el plan es que ellos se salven. También tenemos aquí al imperio babilónico, a Babilonia. Ellos eran muy idólatras
eran avariciosos. También estas personas hacían sacrilegio. Sacrilegio es cuando profanan las cosas santas. Recuérdense cuando Belsasar estaba en el templo y tomó las copas de oro y todas las cosas y empezó a beber vino y a emborracharse y a hacer un sinnúmero de cosas, y eran las cosas sagradas del Señor. O sea que Dios es delicado. El que tiene, aunque creen en otros dioses, pero Dios se da a conocer como quiera y es delicado con las cosas sagradas de Él, y a Él no le agrada esto. Y ahí fue que apareció la mano, recuerde, escribiendo, que escribió, una mano apareció y escribió sola. Dios intervino acá también. Y aquí también vemos que Dios exaltó a Daniel. Tuvieron que buscarlo. Tuvieron que buscarlo. Aleluya. También vemos aquí los aportes al mundo. Ellos fueron los primeros que crearon el arado y las ruedas. También crearon distribución en los planes. No, ellos también crearon la distinción en los planetas y las estrellas. Ellos fueron los que hicieron eso. Y vemos aquí a los profetas que Dios usó. Dios usó a Isaías, también usó a Jeremías y también usó a Daniel. O sea que Dios siempre está pendiente de recordarle a su pueblo que hay un Dios que gobierna arriba y que está pendiente de todo lo que ellos hacen. También vemos aquí el fin de ellos, cómo ellos terminaron. Dice la Biblia que ellos terminaron, en Jeremías 51:41, que ellos terminaron como ciudad de espanto, como lugar de espanto. Así terminaron esas personas, ciudad de espanto para todas las naciones. Ya no era la gran Babilonia, ya no era la gran Babilonia como ellos se lo creían, porque Dios hace como Él quiera en cada imperio, y Él interviene aunque los imperios no se lo merezcan. Vemos aquí también al imperio medo-persa en el 538. Ellos practicaban algunos pecados que a Dios tampoco le agradaban. Ellos practicaban la pedofilia, practicaban la homosexualidad y la poligamia. La pedofilia es cuando un adulto tiene relaciones sexuales o atracción sexual por un niño, por los niños, que a Dios no le agradaba esto, también eran idólatras. Vemos algunas características de este imperio. Ellos fueron buenos en construcción de palacios, en despotismo militar, tenían buenos militares. Y vemos aquí algunos aportes que ellos hicieron al mundo. Las alfombras, ellos fueron los primeros que inventaron lo que fue las alfombras, los banquetes. Dice que ellos fueron unos de los que popularizaron que se tome té en la mañana. Ellos fueron los que se inventaron eso, le dieron popularidad. También vemos aquí algunos profetas que Dios usó en este imperio, que fue a Isaías, y también utilizó a Daniel. Daniel se refirió a este imperio. Recuérdese cuando Daniel dijo, gloria a Dios, que cuando habló de Alejandro Magno. También vemos aquí el fin de este imperio. El fin de Grecia, Medo-Persia. El fin de Medo-Persia terminó siendo pisoteada por los griegos. Vemos las citas bíblicas aquí en Daniel 8:7. También vemos aquí el imperio de Grecia. En el 333 vemos los pecados que ellos practicaban. Ellos practicaban la homosexualidad, la idolatría,
y los aportes que ellos hicieron al mundo fueron la fundación del primer coliseo, fueron los primeros en construir escuelas también. Y vemos algunos profetas que Dios usó aquí, que también usó a Daniel. Y la terminación de este imperio, que estando en su mayor fuerza, sería quebrantado, en Daniel 8:8, aquí habla de este hombre, de Alejandro Magno. Dice que en su mayor fuerza sería quebrantado. Y este hombre murió repentinamente. Este emperador fue uno de los que más ciudades conquistó. Dice que él llegó hasta la India conquistando, pero murió joven y de repente. Dice que enfermó y murió. Vemos aquí el imperio de Roma. Vemos los pecados de Roma, que era el asesinato, el adulterio, la idolatría. Todos estos pecados son abominables a Dios. Y aunque quizá nosotros aquí no lo vemos, pero cada presidente de cada nación casi siempre tiene y adora lo que son ídolos. Y eso es desagradable delante de Dios. Y vemos aquí los aportes, la característica de Roma. Roma era un gobierno autócrata y fue uno de las primeras que creó el Senado. También vemos aquí los profetas que Dios usó para Roma. Usó a Daniel y también usó a Juan. Juan el teólogo, el apóstol, como usted le quiera llamar. Y vemos cómo terminó Roma. Roma terminó dividida. Roma terminó totalmente dividida. Y hubo un silencio. Y después de Roma, entonces va a surgir lo que es el gobierno del anticristo, que dice que es al final del siglo. Y todos sabemos que este gobierno es un gobierno que va a dar inicio. Todavía este gobierno no ha pasado, no ha llegado, pero este gobierno va a dar inicio luego del rapto de la iglesia y va a ser el último gobierno de esta tierra terrenal, y va a gobernar por 7 años. Van a haber 3 años de abundancia y 3 años de escasez. Y vemos aquí la característica de este gobierno. Los pecados. Los pecados de este gobierno: endioseamiento, blasfemias, persecución de cristianos y engaños. Todos los pecados de todos sabemos que él se va a creer Dios y se va a endiosar y va a decir que él es Dios. Y todos sabemos también que él es un blasfemo y que también engaña. Trata de engañar a todo el que puede engañar. Y vemos la característica, que es blasfemo, asesino y dictador. Todos sabemos que este va a ser un gobierno a nivel del mundo entero. No va a gobernar un estado ni una nación, sino que va a gobernar el mundo entero. Pero gracias a Dios que ya nosotros no vamos a estar en esta tierra. Vemos aquí algunos profetas que Dios usó. Los aportes. Los aportes de este gobierno, casi todos los gobiernos, aunque sean malos, aportan algo bueno. Pero vemos que este gobierno, todo lo que va a aportar es malo. Este gobierno lo que va a aportar es castigo y muerte, y diría yo, perdición. Porque van a haber muchos que se van a perder, en su mayoría. Entonces, este gobierno no es nada bueno. Pero, como todos están esperando un gobierno perfecto, un gobierno que les resuelva sus problemas y que los mantenga, él lo va a hacer. Pero durante 3 años y medio, después de 3 años y medio,
entonces ahí van a entender que ese no era el gobierno que ellos querían. Y vamos a leer algunas citas bíblicas para ver el fin de este gobierno. Vamos a buscar, alguien que busque Apocalipsis 19:20. Enfócate. Y alguien que busque Apocalipsis 20:10. Y alguien me va a tener ahí por último Apocalipsis 21:8. Todos vemos aquí a través de este estudio que Dios interviene y sabe y conoce el origen de cada pueblo, de cada nación. Alguien que lea. Bendito Dios para siempre. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. Ahí está diciendo el final de ello. Y escuchen cómo Daniel le llamó. Daniel le llamó el cuerno pequeño. Y Pablo le llamó hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 4. Pero vemos aquí el final de ello. A cada gobierno, a cada presidente de cada nación, Dios tiene un destino final para cada uno de ellos. Dependiendo cómo sea su gobierno, cómo ellos gobiernen. Y también esto le da a entender al mundo, porque quizás haya muchos que no conozcan la palabra de Dios, pero hay muchos que sí conocen la palabra de Dios. Y Dios le da a entender a ellos que el que gobierna arriba tiene el poder de apresarlo, de quitarlo, porque dice la Biblia que Dios es quien quita reyes y pone reyes y muda los tiempos y las edades, y Dios tiene el poder de hacerlo. Y cada presidente que está caminando y no está escuchando la voz de Dios, porque dice la Biblia que de muchas maneras Dios le habla al hombre, van a tener problema con Dios, porque ese que gobierna arriba está vigilando cada paso, cada cosa mal hecha que están haciendo cada presidente. Y lo que están haciendo, la Biblia habla de cuando oprimen al pobre. Eso es desagradable delante de la presencia de Dios. Y a Dios no le agrada esto. Y cada presidente que está en esa situación o que está ejecutando estos tipos de problemas, va a tener problemas con el de arriba. Porque así como ellos se creían Dios, asimismo el Señor agarró el mismo Dios y lo lanzó en el lago de fuego. Eso es lo que le espera a todo aquel que no hace ni obedece la palabra de Dios. Eso no fue hecho para ninguno de nosotros ni para ninguna persona humana, pero lamentablemente el humano elige escoger ese lugar. Ese lugar lo elige escoger el que quiere. La otra cita bíblica. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azul, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí vemos el destino final de Satanás. Todos sabemos que él lo estaba engañando, pero como Dios es quien tiene el poder, dice que lo ató. ¿Cuánto más si es a Satanás que se cree y que tiene, vamos a decir que tiene poder, pero limitado? ¿Cuánto más a un humano
a una persona de carne y hueso, que lo que tiene es poder humano, ¿cuánto más Dios no puede hacer? Si quiere lo quita, si quiere lo mata. Él es quien mata y es quien da vida. Porque el que no se alinea con el Señor, eso es lo que le espera, según la Biblia. El lago de fuego es su destino final. Y ningún pecado se queda impune delante de la presencia de Dios. Porque no hay escondite, no hay lugar donde Él no pueda ver y vigilar a cada ser humano, sin importar dónde esté. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Amén. Dice así: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos no entrarán, no tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto es la muerte segunda. Tendrán parte. Aquí vemos lo que tendrán parte en ese lugar. Por eso en esta noche yo le hablo a los gobernadores, a cada presidente, a cada rey de la tierra que está gobernando una nación, que está gobernando un país, que acudan al llamado de Dios. Porque así como Dios intervino en cada uno de esos imperios, puede intervenir a través de sus siervos o a través de quien Él quiera en cada uno de los países. Entonces, con esto podemos ver y entender que a quién es que Dios va a escoger para intervenir en nuestra nación, a quién Dios va a escoger para intervenir en cada pueblo, a quién Dios va a escoger para intervenir. Dios va a escoger a sus siervos, porque esos son los que guardan la palabra de Dios. Una persona que no guarde la palabra de Dios no puede hacer este trabajo. Entonces cada uno de nosotros tenemos que estar a disposición del Señor, por si Dios quiere escogerlo para hacer este trabajo. Que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Y el pastor por este lugar.